¿Aló? Hola. Hola, hola. Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En nombre de AUSIP es un gusto estar coordinando esta mesa, que fue la mesa más fácil de decidir que teníamos que hacer. No teníamos la opción de no hacer una mesa con un tema tan relevante. Tenemos un par de problemas. El primero es el más sencillo, que como ustedes saben, el tiempo es un gran leviatán. El tema es importante, tenemos 4 expositores de primera línea, por tanto, lo que queremos es que ellos puedan presentar aproximadamente 15 minutos y después tener una instancia para intercambiar algunas ideas, algunas preguntas, lo que pueda surgir. Todo eso hace que en realidad yo no voy a hacer una gran presentación de cada uno de ellos, no voy a leer el currículum, por lo cual ya me retaron, simplemente voy a decir alguna idea de lo que ellos me dijeron que iban a exponer. Vamos a comenzar con Chile, que son nuestros hermanos invitados, después Uruguay, y va a comenzar el profesor doctor Eduardo Silva, que viene de la Universidad de Tulane, de Nueva Orleans, y que me dijo que iba a hablar algo así como mientras más cambian las cosas, y que básicamente él nos va a proponer una reflexión sobre los cambios sociopolíticos en Chile a partir del final de la dictadura. Así que, Eduardo, cuando queden 3, te aviso. Arranca. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por venir a esta conferencia, a escucharnos y a ver cómo va. Yo tengo que confesar que veo a Chile desde la lejanía. No vivo en Chile desde el principio de los años 70. Lo he seguido bastante de cerca, últimamente un poquito más de lejos. Así que lo que yo voy a decir es nuevamente una reflexión a la distancia, más que nada. Voy a empezar con un comentario sobre el golpe mismo en el 73. Eh, yo pienso en el golpe como pues, un acto de fuerza de parte de las élites dominantes de Chile, relativamente unidas, con una fuerza militar por detrás, que hacen el golpe y deshacen a Chile, como se conocía hasta ese momento. Pasa todo lo que pasó en la economía política con el gobierno militar, pasa todo lo que pasó con derechos humanos con el gobierno militar, y pasamos entonces a un periodo de democracia en el cual tenemos una larga serie de cambios paulatinos. Y llegamos a un momento a partir del 2011 hasta el estallido del 19, donde lo que parecía que alguien llamó pues el mito de Chile, con la democracia estable y el crecimiento estable, que de repente pues teníamos algunos problemas que se venían manifestando en términos de protestas crecientes, de diversas manifestaciones que involucraban pues un repudio en el fondo al, digamos, a la mercantilización y sistema de mercado extremo que existía y que existe en Chile gracias a la dictadura en gran parte. Y, o sea, ahí pasé de largo por un montón de cambios resumidos de una forma muy esquemática, nomás para mencionarlos. Pero a mí lo que me llamó la atención últimamente, lo que más me llamó la atención, fue después, ahora con la reconstitución bueno, semi-reconstitución de una nueva izquierda, después de cambios en el sistema electoral, en que aparece una izquierda más contestataria, aparece una izquierda pues, que se diferencia de la centroizquierda del establishment y asume el gobierno, falla con el intento de una nueva constitución que reemplace la constitución de la dictadura, falla en ese intento, y ahora viene el punto que más me llamó la atención,
que fue que llegamos al compromiso de Santiago el 11 de septiembre de 2023, en el cual Boric simbólicamente quería que todos los partidos políticos, derecha, izquierda y centro, firmen un compromiso por la democracia y, digamos, apoyando a los derechos humanos. El punto que más me impactó, que realmente me bajó una depresión por muchos días después de eso, fue la actitud de la derecha. Y la actitud de la derecha en ese momento, con una ultraderecha formándose con Kast y su partido, más la derecha más ahora tradicional, todos se negaron a firmar este documento, no solamente se niegan a firmarlo, sino que, digamos, poco menos así, de una forma descarada, defienden su postura de que lo haríamos de nuevo. Es realmente lo que dijeron al desnudo. Fuimos justificados, lo haríamos de nuevo. Y esta es la continuidad. Para mí, por eso es que puse el título, mientras más las cosas cambian, yo puse punto, 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 para no resaltar, más las cosas siguen igual. Y el punto de fondo de las cosas que siguen igual es una élite socioeconómica y política de derecha que unificada ha logrado armar y recalcar y reforzar su dominación sobre el resto de la sociedad chilena. Y es muy difícil hacer cambios. Teníamos la ilusión de cambios progresivos durante los gobiernos de la concertación, tuvimos la ilusión de que la democracia se está fortaleciendo porque tenemos alternación ahora en coaliciones de centro-derecha, centro-izquierda, y debajo de eso un empuje muy fuerte pidiendo en la calle cambios al sistema socioeconómico. Y eso empezó con los estudiantes en el 2011, y lo importante es que fueron ciclos de movilización en la cual se unen diversos sectores diversos grupos sociales de la sociedad chilena, pasando aún por los sindicatos, pasando por gente de clase media, pasando por asociaciones profesionales, digamos, pasando por muchos, pasando por jubilados, pasando por trabajadores del Estado, todos pidiendo cambios que aumenten las posibilidades, no de, como se dijera, no de welfare, como se dice en Chile, en Estados Unidos, sino de trabajo remunerado, bien remunerado para que se pueda vivir. Porque un estrato medio alto, consigue suficiente para vivir el consumo que se está mostrando a todos los chilenos, pero que una gran proporción de los chilenos, por no decir la mitad o más, no pueden tener acceso de una forma cómoda, pero ahí está. Y están pidiendo que esto tiene que terminar. Y frente a esto, la reacción después es que la derecha, que ya estaba unificada, se unifica aún más y puede, por las circunstancias de, digamos, que eran más o menos nuevecitos estos que están en estos nuevos partidos de izquierda, que toman el gobierno y con el fallido intento de la Constitución, esa derecha puede entonces empezar a desarmar a la izquierda con una serie de medidas, resaltando otros tipos de problemas en la sociedad chilena, y bajándole el perfil a la parte socioeconómica y resaltando la incapacidad de este gobierno con una nueva polarización. Ahora, había polarización evidentemente en el 73, había otra ahora, hay otra ahora. La de ahora, evidentemente, no estamos a punto de llegar a un golpe ni nada, así que es distinta, pero lo que es lo mismo es una clase dominante inflexible que no da nada, no cede en nada.
Y ese es un problema. Y es el problema que tuvimos que explotó en el 73. Son problemas que sucedieron antes en la historia de Chile, con la Guerra Civil del 98 y otras épocas. Es decir, como que Chile tiene eso es lo que sigue igual, esta clase dominante que es capaz de reposicionarse como clase, con conciencia de clase sobre el resto de la sociedad en un momento explosivo, y entonces empieza intentos de reformar esto y de ampliarlo, de más inclusión, que podría ser del periodo de los 30 en adelante hasta el golpe mismo, y otra situación en la cual la clase dominante dice, no, hasta aquí nomás, ya no nos toca más la propiedad, que es el tema central por lo demás, es la propiedad, y punto, y se acabó la cuestión. Y estamos en ese punto ahora, pero de una forma distinta. O sea, para mí lo que es igual es ese punto. Pero sí lo que es distinto es, claro, que las circunstancias específicas de lo que está pasando ahora son distintas a las que sucedieron hace 50 años atrás. Pero en su centro, en la parte central de la problemática, es la misma de Chile. Bueno, con eso termino y gracias. Gracias, Eduardo, y además pues nos dejaste más tiempo para el plus. Felipe, ¿estás preparado? Bueno, profesor y también doctor Felipe Agüero Piwonka, no sé si lo pronuncié bien. Sí, sí. Bien. Es el director de estudios políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y nos dijo que él iba a hablar sobre algo que tiene que ver con el quiebre democrático, la dictadura y los consensos, y que nos iba a proponer que reflexionemos sobre estas tres instancias vinculadas a los acontecimientos que ocurrieron hace 50 años. Tiempo. Gracias. Quiero primero agradecer la invitación de la directiva de AUSIP y también al equipo de trabajo, el staff, que han sido muy cariñosos, muy preocupados del detalle de los invitados, Serrana, entre otras. Así que muchas gracias a todas y todos. Tenía yo en realidad unas notas, pero me quedaron muy lejos por allá, pensaba que iba a hablar allá, pero vamos a hacerlo así más improvisado mejor. Y yo quería decir que nos llegaron los temas que se sugirieron para que habláramos, que tenían que ver con la valoración del significado del golpe, con el aporte de la ciencia política, la comprensión del quiebre, y luego algunas consecuencias en el presente que están ligadas a la dictadura. Entonces tengo algunos temas sueltos que están vinculados a esos temas generales. El primero es el siguiente que quiero destacar. Uno es la importancia, porque el golpe, ¿qué fue? El golpe fue la visión del bombardeo de la moneda, del Palacio de Gobierno. Está marcado por eso el golpe. Y una especie de escenografía brutal que viaja por el mundo y tiene un gran impacto. Además fue un golpe contra un presidente muy popular internacionalmente. Entonces, todo esto determinó que los factores internacionales tuvieran un gran impacto en el periodo de la dictadura, y bueno, en el periodo de la dictadura siguiente al golpe y en los años siguientes, y se manifestaron por una parte en el surgimiento de la demanda por denunciar los abusos de los derechos humanos. Y esto fue una gran movilización desde adentro y desde afuera, el exilio en coordinación con activistas internos que generaron una campaña que tuvo impacto, que tuvo influencia entre líderes de gobiernos de otros países de Europa y que fueron generando un movimiento que le dio gran visibilidad a las violaciones de derechos humanos en Chile en particular. Esto pienso que ha sido, que terminó siendo un poco la gran visibilidad comparada con otros países, desproporcionada, en el sentido de que simultáneamente ocurría
las matanzas de cerca de 200.000 personas por la represión en Guatemala, por ejemplo, o la gran represión que tenía lugar en Argentina. Pero la chilena tuvo una visibilización especial, creo yo, y que tiene que ver con esta conexión de lo interno con lo externo, la movilización de los derechos humanos, que tuvo también impactos institucionales, internacionales, duraderos, como fue, y esto es algo que ha resaltado Catherine Seckeng en sus análisis de esto, que fue, por ejemplo, el momento en que se inició la institucionalización de las políticas exteriores en derechos humanos. Es decir, que las políticas exteriores de los países contenían ahora un elemento de derechos humanos, habían departamentos de derechos humanos en las cancillerías, y esto era nuevo, no existía antes en los países europeos, en Estados Unidos, en el gobierno de Carter, que se generaron agencias especiales, etc. Entonces, este es un impacto que yo creo que es duradero, que tuvo además implicancia interna en términos de generar una visión de derechos humanos de parte de la izquierda, de parte del centro político, a la medida que iba siendo reprimido también, etc. Entonces, tuvo ese importante impacto y es una de las cosas que yo quería destacar. La otra cosa que quería destacar era en términos de ciertas cuestiones que ocurrieron a raíz del golpe, que fueron con impacto duradero, es uno que en realidad es un impacto que es mejor apreciado por la política que por la ciencia política en ese momento, que es la constatación de que los cambios radicales desde la izquierda no se pueden hacer sino con grandes mayorías. Una cuestión más o menos de perogrullo. La ciencia política en ese momento hablaba de, en fin, sistemas de partidos, formas de gobierno, coaliciones, etcétera, etcétera. Y ciertamente que dentro de eso se contemplaban coaliciones que tendrían que tener mayorías para gobernar, pero no había una reflexión específica sobre los problemas que se generaban en contextos de minorías que llegaban al gobierno en contextos de régimen presidencial, etc. Eso luego fue tratado por la ciencia política más tarde, y una gran literatura se desarrolló sobre eso. Pero en ese momento no fue la ciencia política, sino la política, y eso vino por el camino de Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista Italiano, que saca las lecciones junto con sus socios del eurocomunismo, de la necesidad de un gran bloque histórico, como experiencia directa, como aprendizaje directo de la experiencia chilena, explícitamente así. Y eso ciertamente determina sus estrategias en sus partidos, en sus países, pero también empieza a influir en la izquierda chilena, está en la base de lo que luego es la renovación socialista, dentro del Partido Socialista, que es lo que facilita el camino luego a lograr estas grandes coaliciones para que más adelante se constituya la concertación de partidos por la democracia. Entonces están esos aprendizajes que son muy importantes, creo yo, que tuvieron un gran impacto. No es solo, además, una cuestión de que esta suerte de aprendizaje de perogrullo, dice uno ahora, pero que no era tal en ese momento, de que para proponerse avanzar al socialismo en un contexto como el que describe mi colega aquí, no se puede hacer sin mayorías grandes, pero no solo sin mayorías grandes, sino además sin coaliciones en el sentido de que estas tienen que incluir al centro político. La democracia cristiana, dicho en español chileno. Y esto es, bueno, y aquí tomo de prestado también algunas reflexiones de Manuel Antonio Garretón, que sobre, a propósito de estos 50 años, que se habló un poco en Chile sobre esto. Entonces, él decía, la izquierda nunca ha podido hacer nada significativo, sino en alianza con el centro. Cuando ha tratado de hacer cosas por su cuenta no resulta. Y además no solo en alianza con el centro, sino en alianza con el centro en que el centro es el que domina. Es decir, no
como en la Unidad Popular, donde fue la izquierda la que dominó. Bueno, hoy estamos en medio de un gobierno de izquierda, solo de izquierda, paralizado, desconcertado, y entonces estas reflexiones son valederas. Todavía seguimos un poco en este... Los viejos temas reaparecen y se conectan con el presente. No tengo ninguna noción del tiempo. Ah, bueno, vale. Bueno, sí, ahora sí me doy cuenta que ahí tengo, gracias. Ah, perfecto. Entonces, estos son factores muy importantes. Bueno, hay otro tema que aparece en las temáticas que nos sugirieron y que tiene que ver con estos aportes de la ciencia política para entender el quiebre de la democracia. Bueno, aquí está, obviamente, aparece con claridad el enfoque, por una parte, más estructural de Guillermo O'Donnell, modernización y Estado burocrático autoritario, etcétera, etcétera, conocido por todos, que se aplicaba a otros países, pero que pretendía una cobertura general. La gracia de ese libro de O'Donnell, su gran valor predictivo, es que escribió antes de estos golpes, del 73, diciendo que este era el futuro, lo que él decía y analizaba sobre Argentina y Brasil, decía, este es el futuro de América Latina. Había una predicción de las pocas grandes predicciones que se pueden hacer en América Latina. Claro, no era de la forma que él decía, porque eso del Estado burocrático, la modernización, el tipo de modernización, no se aplicaba muy bien. Esto fue motivo de análisis, de grandes libros editados que criticaban esto, analizando las bondades del esquema de O'Donnell. Pero en fin, ciertamente para Chile no venía muy bien, no calzaba muy bien. Por eso era un enfoque. Y en Chile apareció, o a propósito de Chile, este otro enfoque del de Arturo Valenzuela, el quiebre de la democracia en Chile, parte del volumen más grande del quiebre de las democracias, con Lindsay Stepan, referido a Europa y otros países. Y en este análisis, Valenzuela toma un enfoque político, estrictamente político. En sus primeros capítulos descarta la parte más estructural, diciendo que eso no se ha revisado y no tiene un impacto en el sentido de las movilizaciones populares, etc. Sino que se concentra basado en el esquema de Sartori, del multipartidismo polarizado, de que aquí lo que ocurre es polarización. Y es a partir de esa estructura sartoriana. Y esta polarización es esa polarización que va generando polarización y más polarización, etc. Y termina el golpe. Dicho en forma muy simplista, es un poco el enfoque ahí de Valenzuela. Hoy día se hablaría mucho más de polarización afectiva y subjetiva y la objetiva, etc., que vendría muy bien al caso para el análisis de entonces. Pero siendo, como creo yo, el trabajo de Valenzuela, y que aún todavía mejor explica, creo que tiene algunos problemas que están basados en esta pura base en la polarización, como la causa en el fondo. Y creo que hay una forma de vincularlo de nuevo con la parte más estructural. Y tiene que ver con esto. Y aquí cuento una pequeña anécdota. Estuve hace poco bueno, a propósito de los 50 años, en un panel que hablaba, que se basaba en el análisis de las memorias del general Prats. El general Prats, para quienes no saben, porque no tenía por qué saber, fue el comandante en jefe del ejército en el periodo de Pinochet, que asume después de que la derecha mata a Schneider, el comandante en jefe anterior, y se transforma en un gran aliado de Allende. Y Allende utiliza, 3 minutos, utiliza al general Prats para sortear los problemas que tiene. Y entonces, el general Prats se posiciona en el centro de la política, en el sentido literal y figurado. Él es el que más información tiene, porque se reúne con todo el mundo. Es ministro del Interior, por momentos. Un gran error de Allende, pero en fin, es otro tema. Y entonces él dice que el comandante en jefe de súbito se ve en la posición del gran articulador
las diferencias, de tratar de armar, de poner en conversación, en diálogo, etcétera, y intentándolo con informes. Concluye en algunas partes de María que fue ahí cuando me di cuenta de que en realidad el golpe había comenzado mucho antes. Esta es una afirmación, en el fondo, un poquito anti-Valenzuela, en el sentido que no es la cascada de la polarización, sino que esto venía de antes. Le cae el tejo al general Prats, pero no especifica de cuándo. Da algunas opciones posibles de en qué momento. Bueno, pero reflexionando sobre esto, uno llega a la conclusión, yo por lo menos, de que en realidad el golpe en Chile comienza con la reforma agraria, que es cuando se amenazan directamente los intereses a que hace referencia el golpe. Y que tiene un origen estructural, es el vínculo estructural, ¿no es cierto? Hay un intento de debilitar a esa clase, de incorporar a los campesinos al sistema, hablando de incorporación, y esto cae mal, duele, hiere profundamente a esa clase, no económicamente, pues se le quitan los fondos, los quiebran, en fin, pero es un quiebre emocional que a un minuto. Entonces creo que ahí viene realmente el origen del golpe. Y esto lleva a una cuestión provocativa que voy a decir, que es que a propósito de esto de la polarización también se habla mucho de que siempre, en cada celebración, conmemoración del golpe, en Chile aparecen las mismas cosas, en fin, la gente habla y termina, pero se recurre a decir con mucha frecuencia que el golpe se pudo haber evitado. Siempre, todos los años, a propósito del 11, el golpe se pudo haber evitado. Bueno, yo quiero proponer de que el golpe no se pudo haber evitado y que el golpe en realidad era inevitable. Decir esto en el contexto chileno es muy arriesgado porque es el argumento de la derecha a propósito de estos 50 años, que ahora llegó a decir, mire, demos vuelta a la página, no molesten, esto era inevitable, teníamos que hacerlo. Bueno, yo no me inscribo en esa visión, pero sí una visión más analítica, porque cuando uno ve que si esto comienza no con la polarización que se carrila durante el gobierno de Allende, sino que viene de antes, de esta herida mortal que sufre, bueno, herida profunda que sufre la derecha con la reforma agraria, si viene de ahí empieza a acumularse esta maquinaria de poder, de intriga, de meter a la ITT, de meter a Kissinger, a Nixon, al Mercurio, todos en el mismo paquete durante años. Esto no era evitable, era imparable. Bueno, entonces, termino ese punto ahí y solo dejo el titular, que era otro punto que quería tocar, que es un tema que tiene que ver cuando tú planteas en esto el tema de las consecuencias para el presente, de las cosas que tuvieron que ver con que es el tema de cómo se salió de la dictadura, el tema de la transición pactada. Y voy a decir simplemente esto. Hay una divergencia entre la forma en que se habla de esto fuera de Chile y dentro de Chile. Dentro de Chile, incluidos académicos, con mucha facilidad se habla de la transición pactada. Y fuera de Chile, que se ve con más objetividad, hay más renuencia a tratarlo así. Termino realmente ahora. Y es, para dejarlo solamente planteado, y es que cuando se habla de transición pactada en Chile se intenta colgarlo del glamour de la transición española. La transición pactada, nosotros también tuvimos mucho diálogo y tuvo una clase política excelente y hemos hecho esta gran transición. Mentira, ¿no es cierto? Porque la gran diferencia es que la transición pactada en España, ¿cuál fue el pacto en España? Fue la Constitución. Ese es el pacto. En Chile, por favor. O sea, es una transición bajo la égida de la Constitución de Pinochet. Es el libreto. Y entonces también esto lleva a una reflexión realmente final de una frase. ¿Quién la sigue? No, perdón, porque ahí. No, pero que la siguiente. Te mando el vaso de Chile. No, estoy llegando ya. Vale, no está terminado. Pero además ahora se me olvidó lo que iba a decir. Gracias, Jaime. Ganó el conservadurismo con la transición. Gracias, Jaime.
por ese recurso del aplauso. Uno con tres. Bueno, capítulo Chile absolutamente colmado, derramado, y volveremos después en los comentarios. Vamos a Uruguay. Daniela es profesora, doctora en Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la UDELAR. Daniela va a utilizar una presentación que tiene algunos gráficos, así que va a estar ocupada a dos manos. A tres. Bien, y nos va a proponer una reflexión sobre, bueno, medio siglo después del golpe de Estado, algunos desafíos que tienen una perspectiva comparada. Así que si arranca la diapo, ahí está. Ahora sí. Dale, Daniela. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la UCIP por invitarme a participar en este panel a los 50 años del golpe de Estado en Uruguay y en Chile. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir la mesa con tan prestigiosos colegas. Este año tuve la oportunidad de asistir a varios eventos que han discutido y han reflexionado y han recordado los golpes de Estado en Uruguay, y también me consta que en Chile también ha habido muchos eventos académicos y de diverso tipo sobre este tema. También se cumplieron 40 años de la democracia ininterrumpida en Argentina, que dio lugar también a eventos súper interesantes, y los 40 años del acto del obelisco en Uruguay. También yo nací hace 40 años, así que en el año 83 no les puedo contar mis vivencias porque no tengo recuerdos sobre esto. Mi primer recuerdo político es del año 89 y el referéndum por la ley de caducidad, que lo recuerdo siendo niña. Para mí pensar Uruguay desde una perspectiva comparada regional, que es como suelo pensar los asuntos de ciencia política, es siempre complicado, ¿no? Porque siempre está como la tentación de la autocomplacencia, de la insularidad. Uruguay siempre con mejores indicadores institucionales, democráticos, de opinión pública, inclusive en algunas etapas también económicos. Tenemos un buen desempeño comparado con la región. Pero al mismo tiempo el tema de esta mesa son los 50 años del golpe, entonces la Suiza de América también cayó junto con las otras democracias de América Latina, por lo tanto, a pesar de sus condiciones y de ser una democracia plena y de tener muchas cosas a favor, también terminó quebrando. Y eso hace que los dilemas y los desafíos de las democracias latinoamericanas hoy también sean importantes para Uruguay, aunque no estamos viviendo tan de cerca algunos de los problemas que tienen las democracias regionales en algunos países. Bueno, mi idea ahora es hablarles un poco de algunos factores que han explicado y que explican la inestabilidad de las democracias en América Latina, pensando un poco con los contextos de las democracias actuales, hablar un poco de los procesos de erosión democrática de la actualidad versus los golpes de hace 50 años, y quiero poner como especial foco en la agencia, en el rol de los actores y en especial en los partidos de oposición y en las oposiciones. Esto desde la ciencia política, como notarán por el plan que les acabo de pasar. No soy historiadora, mi visión es desde la ciencia política. A ver si logro pasar bien. La literatura sobre las caídas de la democracia que damos en los cursos ha debatido mucho acerca de la preeminencia de diferentes factores para explicar las caídas de la democracia en América Latina y en el mundo. Entonces hay enfoques estructurales, algunos fueron mencionados acá, vinculados a la economía, a las clases, a las instituciones políticas, también los factores de agencia o de actores políticos, los factores internacionales, que han sido muy, muy influyentes también para explicar estos fenómenos. Y sí, los distintos trabajos presentan evidencia y discuten también teóricamente cuál es el factor o los factores que prevalecen sobre los demás, e incluso configuraciones necesarias y suficientes de estos factores, etc. Ahora, pensando hace 50 años y parándonos también en la actualidad, yendo como para atrás y para adelante, hay algunos factores estructurales que se mantienen, pero también mucho ha cambiado en estos 50 años. No me voy a centrar en esto ahora, pero cuestiones como la estructura productiva de los países, la dependencia de recursos, la exportación de recursos naturales que tienen algunos países, otros indicadores como la desigualdad, la riqueza, el crecimiento,
esas cuestiones que hacen a la región latinoamericana bastante particular. Y en el caso uruguayo, la coyuntura económica de los años 60 y 70 fue particularmente importante para explicar el golpe, o fue una parte importante de la explicación, la crisis económica. En lo institucional, como todos ya saben acá, se ha culpado al presidencialismo y al multipartidismo por las crisis entre poderes, el bloqueo entre poderes, la parálisis en el marco de la rigidez de los mandatos fijos y de la legitimidad de los dos poderes. Y en Uruguay también fue un factor importante la crisis política. Los regímenes hoy siguen siendo presidencialistas en América Latina, mayormente siguen siendo multipartidistas y, como vamos a ver a continuación, la democracia no ha tenido una estabilidad sin precedentes en América Latina, a pesar de esta difícil combinación de la que hablaba Mainwaring. Sí ha habido cambios en las constituciones, ha habido reformas, se han modificado los sistemas electorales, en algunos países se ha concentrado el poder en las manos del Ejecutivo a través de reformas constitucionales también, reelección, etcétera. Esas son cuestiones que son de repente distintas a lo que eran hace 50 años, pero el marco institucional básico se mantiene. En cuanto al factor internacional, fue muy importante hace 50 años para entender los golpes en un contexto de Guerra Fría, el apoyo de Estados Unidos, militares que estaban dispuestos a tomar el poder. En Uruguay fue importante también porque era un país que tenía condiciones buenas para mantener su democracia plena y igual cayó, por lo tanto el factor internacional tiene que haber sido importante. Pero bueno, el contexto ahora es distinto, ¿no? O sea, la comunidad internacional no legitima este tipo de regímenes autoritarios y es más difícil para los líderes más autocráticos poder sostener regímenes cerrados, autoritarios. Entonces, encuentran otro camino que es el que vamos a ver ahora. Y por último, con respecto a los actores políticos y los factores de agencia, me voy a concentrar un poco más adelante en este punto, pero bueno, las actitudes, los objetivos que tienen las élites en relación a la democracia y las decisiones que toman en los momentos en que tienen oportunidad de tomar decisiones fueron claves hace 50 años, eso está muy fuerte en la literatura y también son claves ahora en la experiencia actual de erosión democrática en algunos países. Esto lo voy a pasar bien rápido porque ya lo conocen, simplemente es para dejar ilustrar que nunca hubo tanta democracia electoral en promedio en América Latina, nunca hubo tantos años de democracia electoral. Está claro que sobre el final del periodo hay por lo menos un estancamiento, si no una recesión o un retroceso. Es algo que está bastante en discusión en este momento, si las democracias son resilientes o las democracias están en retroceso o no. Es una discusión más internacional que solo latinoamericana y tiene mucho que ver con la forma en que se mide la democracia. Hay un debate en torno a las distintas formas de medirla, pero de cualquier manera sí está claro que las democracias latinoamericanas han sabido ser estables en lo electoral a pesar de algunas cuestiones estructurales, institucionales y económicas que en algunos sentidos no han cambiado tanto en relación a hace 50 años. Y esto lo vemos también si nos comparamos con el resto del mundo. Si nos comparamos con el mundo desarrollado, claramente ellos están mejor, pero si nos comparamos con todo el resto del mundo subdesarrollado, como somos nosotros, estamos relativamente bien en la foto actual del índice de democracia electoral. Esta estabilidad se da en un contexto institucional que, como les decía recién, a la luz de las teorías tradicionales, no era muy auspicioso para la democracia, ¿no? Presidencialismo, y algunas reglas que ahora vamos a ver. Recientemente con Aníbal Pérez Liñán y con Nicolás Smith, que anda por ahí, presentamos una base de datos sobre partidos y coaliciones parlamentarias en América Latina, con datos que van desde el año 1925 por partido e incluso por fracción para algunos países, que dicho sea de paso es una base que está disponible en un paquete de R, que ahí no se debe ver el link, pero cualquier cosa nos lo piden y se los pasamos, y que surgió de un proyecto que lideró Fito Garcés, que también está por ahí, sobre concentración del poder en manos del presidente desde el siglo XIX y durante el siglo XX también. Bueno, estoy lejísimo de terminar, pero... le pido prestado a Jaime. Vemos que en el largo plazo
Y en promedio, los presidencialismos de la región vivieron un proceso de fragmentación del sistema de partidos, que esto sugeriría una región ingobernable, ¿no? Según Mainwaring, según Lindsay Valenzuela, etc. Pero sabemos lo que vimos recién, los regímenes políticos han permanecido estables. Otra historia es si son estables los gobiernos y los presidentes, pero eso no es un tema que vayamos a poder abordar hoy. Esto también se da en el marco de un presidencialismo de coalición. La línea de abajo es el contingente legislativo del presidente, la línea de arriba es el contingente legislativo del presidente en coalición, o sea, si tiene coalición. Estos son promedios, obviamente esconden un montón de diferencias que existen entre los países. Estamos viendo el promedio latinoamericano, pero sí vemos una tendencia que es hacia el achicamiento del partido del presidente en el Congreso. Tenemos una línea punteada ahí en el 50%, pero permanecen las coaliciones, prevalecen las coaliciones como base de apoyo para poder gobernar, y esto nos habla de dos cosas. Por un lado, no solamente la democracia electoral es compatible con el presidencialismo multipartidista y que las coaliciones son posibles, existen, ahí están, y son la base de apoyo de los presidentes latinoamericanos promedio, sino algo más importante a la luz de los problemas actuales de las democracias latinoamericanas, que es que cuando la región tuvo menores niveles de fragmentación del sistema del partido y sus presidentes tuvieron partidos con mayor presencia en el Congreso, más inestabilidad hubo de la democracia. Lo contrario a lo que decían las otras teorías. Es decir, cuando los presidentes concentraron mucho poder, las democracias latinoamericanas fueron más inestables. Y eso tiene también implicancias sobre lo que sucede ahora con algunas democracias. Y esto lo vemos en forma más sistemática en un artículo que también hicimos con Nicolás y con Aníbal, que publicamos en 2019 en Democratization, donde analizamos en forma más sistemática que la hegemonía del Poder Ejecutivo en cuanto a control en el Congreso y control del Poder Judicial es más perjudicial para la democracia que la debilidad del presidente, que era la preocupación hace unas cuantas décadas. Entonces, de cualquier manera, la democracia liberal en América Latina está por lo menos estancada. La línea de arriba muestra la democracia electoral que veíamos recién, la de abajo muestra la democracia liberal. Esto tiene sentido porque la democracia liberal contiene a la democracia electoral, es más exigente la liberal que la electoral, por lo tanto hay menos países que la alcanzan, pero lo que vemos, como estos son promedios, es que en realidad hay algunos países que tienen problemas serios de erosión democrática, mientras que otros no, que eso está un poco escondido por los promedios regionales. Por lo menos tenemos un estancamiento, sino un retroceso. Entonces, hablemos un poco de los problemas. Cuando pasamos de índices como el de la democracia electoral a estos índices más exigentes, tenemos solamente 3 países con democracia liberal en América Latina, según Bidem, que son Uruguay, Chile y Costa Rica, que no es ninguna sorpresa, ¿no? Y para el resto vemos por lo menos un estancamiento en los valores promedios y en muchos casos procesos de autocratización. Entonces esto ha llevado a toda una línea que no voy a desarrollar ahora porque ustedes ya la deben conocer y además no tengo tiempo, que es sobre la erosión democrática, ¿no? Procesos de concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo, de recortes de libertades, de derechos, de cooptación de las cortes. Y la característica, y lo que hace interesante me parece hablar de la erosión en relación a hablar de los golpes hace 50 años, es que la erosión democrática es un proceso gradual, ¿no? Es un empeoramiento de los indicadores democráticos que a la larga termina en un cambio de régimen, pero que no es abrupto, no es un golpe de Estado tradicional donde sí, es cierto que son un proceso, los golpes de Estado no son de un día para el otro, pero luego que el golpe tiene lugar, se cierra el Parlamento en la mayoría de los casos y bueno, se proscriben partidos y todo lo que ustedes ya saben que sucede en los regímenes autoritarios. Estos países que viven procesos de erosión democrática lo que tienen es una fachada electoral, pero en realidad las condiciones son totalmente desiguales para gobierno de oposición, la prensa está muchas veces se cierran medios, en otros casos se los permite, pero parcialmente. Entonces, bueno, y las formas de accountability horizontal son casi inexistentes o empiezan de alguna manera a erosionarse. Entonces, esto se ha concentrado en algunos países más que en otros, es cierto, caso que más estudia
es el de Venezuela, pero también ha sucedido en Nicaragua, El Salvador, Honduras. Lo último en lo que me voy a centrar, que en realidad es lo que más me interesaba decir, pero me llevó mucho tiempo el otro, es qué me parece relevante de estudiar de estos casos de erosión. Tiene que ver con rescatar el valor de la agencia como explicación en los cambios de régimen, ya sea por erosión o por golpe de Estado. Ahí puse 3 trabajos que a mí me parecen que son excelentes, hay muchos más, son de diferentes épocas, por eso también los elegí. El trabajo de Lins, ustedes ya lo conocen, me parece que es central el valor que le da a la agencia, a las oposiciones leales y desleales, al momento, la ventana de oportunidad que tuvieron los actores para tomar determinados tipos de decisiones y seguir determinados tipos de estrategia, con la idea esa de que los golpes no eran inevitables. O sea, él decía, ninguna democracia nace muerta. Había cosas que se podían hacer. Entonces hay actores que se comprometen con las reglas, con los procedimientos de la democracia, a pesar de que eso es costoso y lleva más tiempo que la ambivalencia, la intransigencia, la impaciencia, etcétera, el radicalismo, entre comillas. Entonces, esta explicación es central en el caso chileno y es central en el caso uruguayo también, la poca fe democrática, ¿no?, de Pacheco, de Bordaberry, de actores de la oposición, etcétera. El libro de Mainwaring es súper importante también en este sentido, porque creo que es más reciente, es de 2013, lo que hace es estudiar en forma sistemática el peso de la agencia. Ellos analizan en qué medida las preferencias normativas por la democracia y por la dictadura y sus posturas más moderadas o radicales impactan en la probabilidad de que los regímenes quiebren. Y eso lo controlan estadísticamente por algunas variables de los enfoques tradicionales. Y efectivamente encuentran de que es relevante para entender los quiebres. Entonces es importante que las élites crean en la democracia, la defiendan. Y en la democracia hay 2 actores claves, hay muchos más, pero hay 2 centrales, el gobierno y la oposición. Y el gobierno ha sido más estudiado porque justamente los ejecutivos, los presidentes con vocación autocrática, hegemónica, tienen mucho poder y son los que llevan adelante estos procesos de erosión, pero hay trabajos como el de Laura Gamboa que muestran, también en forma bastante, la forma más sistemática que vi de hacerlo es el de ella, que lo que hace es mostrar cómo la oposición también tiene un rol y a la larga lo que tiene es una responsabilidad en las caídas o no de la democracia y en particular en estos procesos de erosión. ¿Por qué? Ella lo que dice es, esto ocurre en 2 partes, ¿no? Primero, estudiemos por qué llegan al poder líderes con vocación hegemónica o con vocación autoritaria. Como estos procesos de erosión son un proceso gradual, no se da todo al mismo tiempo. Por un lado, primero tiene que ganar el líder hegemónico, y eso lo explica a través de enfoques más tradicionales, indicadores institucionales, sistema de partidos, problemas que tienen los países que hace que lleven que la gente vote a este tipo de personas. Ahora, ¿qué pasa después de que es elegido? Entonces lo que ella dice es, para que logren erosionar, ser exitosos en erosionar la democracia, lo que dependen es de lo que haga la oposición. Entonces trabaja con Colombia y con Venezuela y nos muestra que Uribe llegó al gobierno con intenciones hegemónicas, quiso concentrar el poder y erosionar la democracia y no pudo. En cambio, Chávez quiso y pudo. ¿Por qué? Entonces dice que la oposición puede tener, ahí lo ven rápido, objetivos y estrategias que pueden ser o moderadas o radicales. Los objetivos moderados o radicales, las estrategias institucionales o extrainstitucionales, la tienen que leer ustedes, obviamente no les voy a contar todo el libro, pero básicamente ella argumenta por qué estrategias moderadas institucionales, que son como las más tradicionales de una democracia, pueden llevar a que aún llegando un líder hegemónico no logre erosionar la democracia. En cambio, los objetivos radicales en general terminan mal. Y eso es porque en general el incumbente lo que hace es tener una justificación y una legitimidad interna ante su población y externa ante la comunidad internacional para reprimir. Tenés una oposición que está constantemente boicoteando en forma radical y extrainstitucional los mecanismos y los procedimientos de la democracia. El incumbente, que además tiene una vocación autoritaria, se siente como con libertad de poder llevar adelante su agenda, digamos. Es más difícil hacer eso con una posición moderada, institucionalizada, y bueno, y esa es toda la explicación que se hace. Para cerrar, y pido disculpas por haberme pasado, dejo algunos desafíos pensando en
en Uruguay y en América Latina, que me quedaron por fuera de la presentación, pero que me parece que son claves y que tienen que ver con los partidos políticos y la representación y con la creación y el fortalecimiento de las instituciones. Bien resumido, en el caso de los partidos políticos, para que no lleguen líderes con vocación autoritaria que erosionen la democracia, lo que necesitamos primero es que la gente no demande este tipo de líderes, ¿no? Personalistas, populistas, que no los vea como una solución, sino como un riesgo. Para eso los partidos es una obviedad, pero tienen que volver a lograr que la gente crea en ellos, que ellos son capaces de canalizar las demandas, que siguen siendo la mejor alternativa para satisfacer sus necesidades. Y esto es una cuestión de capacidad de respuesta. O sea, claramente los partidos políticos y la democracia y los gobiernos no han logrado en la dimensión de resultados responder a las necesidades de la gente. O sea, la gente siente que las elecciones no son la manera, lo responden las encuestas de opinión pública, no son la manera de incidir en política, no pasa por ahí, son corruptos, se benefician a sí mismos. Por tanto, eso es clave, por un lado, que los partidos logren representar a la gente y logren seguir siendo los canales de representación principales si pretendemos seguir teniendo regímenes con estas características. Y por otro lado, el desafío es institucional, ¿no? Instituciones que por un lado hagan contrapeso al Ejecutivo, que garanticen la contabilidad horizontal, la integridad electoral, reglas que incentiven que las Cortes sean independientes de los poderes de turno. Y cuando digo fortalecerlo, pienso en Uruguay, también es darle recursos, ¿no? O sea, recursos de la justicia, recursos a los organismos de contralor, o sea, eso también eso es fortalecer. Instituciones que promuevan la transparencia, como que ojalá en Uruguay se termine de aprobar la ley de financiamiento, ya pasó por media sanción, y bueno, instituciones y prácticas que no excluyan a los opositores y a los que pierden, para que, bueno, de alguna manera la vocación autoritaria no lleve a que este tipo de líderes sean los que prevalezcan, sino que en todo caso sean quienes tienen objetivos como más moderados y estrategias menos radicales, digamos. Bueno, gracias. Gracias, Daniela. Jaime, te quedan 3 minutos. Bueno, Jaime Jafé también es profesor y doctor en el Departamento de Ciencia Política del UDELAR y nos va a conversar sobre aspectos bien interesantes como la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas y el consenso autoritario en Uruguay y Chile. Con los 3 minutos te va a dar para hablar 1 minuto para cada tema. Bueno, arranque nomás. Gracias, Ernesto. Evidentemente voy a tener que seleccionar de este largo guión al que dediqué la tarde de hoy. Pero bueno, tú me avisas cuando me quede. En primer lugar, quería decir, yo me alegro mucho que AUSIP haya acompañado la idea y hecho propia la idea de incluir una reflexión, un espacio para la reflexión sobre este tema en el Congreso, porque en realidad creo que este no es un ejercicio de historia política, no es una especie de consideración hacia los aportes que la investigación histórica puede hacerle a la ciencia política, porque en verdad, como acaba de decir, de dejar en claro Daniela, el tema del autoritarismo es de suma actualidad en América Latina y en el mundo, pero en particular en América Latina. Y en realidad nosotros hemos tenido desde los años 90 para acá, por razones entendibles, una divergencia entre los intereses prioritarios de la ciencia política que se han orientado al estudio de la democracia y los problemas de la calidad democrática, el funcionamiento de las instituciones democráticas, olvidándose de lo que fue el núcleo de la reflexión de los años 70 de algunos politólogos latinoamericanistas radicados en Estados Unidos, que tenía que ver justamente con el autoritarismo. Yo creo que bueno, hoy estamos volviendo a interesarnos por los temas del autoritarismo y creo que hacemos bien, porque en definitiva este es un problema contemporáneo. Estos, por más que no se den bajo la forma de rupturas al estilo golpe de Estado tradicional, como las del 73, que hoy estamos, a propósito de las cuales hoy estamos aprovechando para hacer estas reflexiones, sino que se dan más bien como transiciones casi imperceptibles desde un régimen democrático hacia algo que termina siendo un régimen no democrático. Estamos ante la evidencia de que el autoritarismo es el régimen mayoritario en el mundo, no en América Latina, por suerte, por el momento.
pero que en América Latina estamos viviendo procesos de retroceso autoritario en varios países que habían, en el marco de la tercera ola democrática, se habían incorporado al mundo de la democracia. Bien, dicho esto, yo coincido en la perspectiva con Daniela. Yo doy mucha importancia a los factores estructurales, contextuales, pero los considero así, como el contexto en el cual los actores desarrollan sus estrategias, interaccionan entre ellos y finalmente producen resultados. En ese marco, yo tengo cierta prevención contra creo que acá voy a tener una diferencia fuerte con Eduardo, con las explicaciones más de clase, más estructurales, de por qué lo dijo para el caso chileno. Creo que hay gente que lo piensa también para el golpe uruguayo y lo puede pensar para muchos otros casos de rupturas democráticas en América Latina. No niego que ese factor esté pesando, pero creo que en todo caso eso se transforma en un contexto o crea condiciones para, pero que finalmente el resultado que se produce tiene que ver con una interacción política que se produce dentro del sistema político, en el cual eso, por supuesto que los intereses de clase juegan como tanto a través de sus intermediarios políticos. Pero del mismo modo hay algo que no apareció aquí, tampoco las explicaciones del contexto internacional, si bien las valoro mucho, me convencen como factores determinantes. Yo creo que efectivamente la Guerra Fría es un factor clave en la explicación de los golpes, en particular de estos dos, del 73. Porque a veces nos olvidamos de que esto no es una cuestión de interpretación, no es que nosotros estamos imputándoles un sentido de Guerra Fría. Estas son dictaduras que se dijeron anticomunistas, son dictaduras que se justificaron a sí mismas para combatir al comunismo. No estamos interpretando. Es la forma en que se justificaron y se legitimaron a sí mismas, es la forma en que se presentaron y es la forma en que dieron batalla y llevaron adelante los procesos que llevaron adelante, en el marco de un combate, de lo que concebían como un combate mundial contra el comunismo que estaban dando cada cual en su país, en Chile, en Uruguay y en tantos otros. Ahora, yo vuelvo. Eso es importante, eso genera un contexto, eso genera predisposiciones, pero finalmente eso se tiene que traducir a la hora de la interpretación en cómo los actores locales, a partir de esas coordenadas que vienen dadas del mundo, pero también vienen dadas de las condiciones socioeconómicas, operan y terminan produciendo resultados que en este caso son quiebres de la democracia e instauración de regímenes autoritarios que duran más de una década en ambos casos. En ese sentido, yo creo que la clave está en la incapacidad de los sistemas políticos para dar respuesta a las demandas y a los conflictos políticos que se generan en cada una de sus sociedades. Y allí yo coincido, en cierto modo, con la centralidad que la literatura de los años 70 le dio a, por un lado, los problemas del régimen presidencialista, cuando se combinaba con sistemas partidarios muy fragmentados, y la polarización política. Hoy se mencionó el trabajo de Valenzuela para Chile. Yo creo que el problema es, en verdad, el problema no es la polarización política, porque el problema es la radicalización en todo caso, el extremismo. La polarización en realidad no produce resultados no democráticos, no es un factor que de por sí genere resultados que compiten contra la democracia. De hecho, la polarización es buena. La democracia necesita polarización, porque si no hay polarización, los ciudadanos terminan pensando que todos son iguales, no hay alternativas significativas para elegir. Entonces, ¿para qué tener un régimen que nos permite competir y elegir si no hay alternativas polares entre las que elegir? El problema es la combinación cuando la polarización se da en un contexto de radicalización o extremismo. En ese sentido, yo creo que Scott Mainwaring, que tendremos el gusto de escuchar hablar sobre estos temas y otros mañana, y Aníbal Pérez Liñán, tienen razón en poner el acento en el tema de radicalismo y moderación. Y en decir que así como la democracia, como acabo de decir que la democracia, como tantos otros han dicho, necesita polarización, también necesita moderación. Pero entonces, la polarización no es el problema es la radicalización, cuando genera posiciones extremas que terminan siendo irreconciliables, donde no hay punto de acuerdo posible. Eso sí hace que en un régimen presidencialista, con sistemas
partidarios fragmentados, sea imposible generar acuerdos que den sustento a los gobiernos y termina generando las situaciones de vacío de poder y de bloqueo político que ambientaron las salidas autoritarias. Ahora bien, eso funciona, creo yo, más bien para Chile. Porque en Uruguay, en verdad, no hubo vaciamiento del centro en el 72, 73. ¿Cómo vamos a decir que hubo vaciamiento del centro, para seguir la línea de Valenzuela, si teníamos de un lado al Frente Amplio, del otro al Partido Colorado derechizado, y en el medio teníamos nada menos que al Partido Nacional hegemonizado por el sector wilsonista? ¿Cómo que no hay centro? Había tremendo centro. Entonces, para el caso uruguayo no aplica esa idea. Otra vez, yo creo que el problema está en otro lado. El problema está en la radicalización de las posiciones. Nada, dos. Yo creo que tampoco para traer quisiera traer dos asuntos más. Uno, recurriendo a explicaciones que han circulado mucho en el ámbito del debate político y en el ámbito de la discusión académica. Yo creo que la explicación tampoco va por el lado de la aparición de actores que promueven la violencia política como forma de obtener objetivos revolucionarios. En particular, en el caso uruguayo, el movimiento insurgente, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue derrotado en pocos meses una vez que las Fuerzas Armadas entraron en el juego de la represión. Y para el momento del golpe de Estado ya hacía un rato que estaban derrotados. Entonces yo creo que el problema va por otro lado. Y vinculo esto a una idea que creo que hay que trabajar para el caso uruguayo. Es que si bien esto terminó en un golpe, en realidad lo que vivimos fue una auténtica transición autoritaria que duró por lo menos 5 años, desde el 68 hasta el 73. Terminó sí con un golpe, pero ese golpe fue el resultado de algo muy parecido a lo que hoy llamamos proceso de erosión democrática, en el cual presidentes con tendencias fuertemente autoritarias enfrentaron una protesta social creciente y un movimiento guerrillero que pretendía tomar el gobierno por las armas, violentando las bases de la democracia, rompiendo los instrumentos que la democracia tiene para enfrentar ese tipo de desafíos, tanto la protesta social como la aparición de un movimiento armado. Si esa aplicación fuera válida, entonces tendría que haber caído la democracia en Italia con las acciones de la ¿cómo se llamaba? Las Brigadas Rojas, o en Alemania. Entonces, y estamos hablando de la misma época y en el marco de la misma Guerra Fría. Movimiento armado de izquierda violento en Alemania occidental y en Italia desde de poquitos años después de los golpes de Estado en Uruguay y Chile. Es la misma época histórica, es la misma Guerra Fría. Y ahí no hubo caída de la democracia. Entonces el problema está en otro lado. El problema está en la reacción del Estado frente a esos desafíos. Y aquí, en el caso uruguayo, claramente, la reacción del Estado fue una reacción que erosionó la democracia. Yo creo que toda esta literatura que estamos teniendo hoy en pleno desarrollo sobre erosión democrática es absolutamente pertinente y útil para entender lo que pasó en Uruguay en 1973, por más que terminó en un golpe. Ese golpe fue el final de una transición autoritaria, de un proceso de erosión democrática. Y lo último, Ernesto. Un minuto. O'Donnell hizo muy bien hizo muy bien, qué atrevido que soy. Yo creo que es muy buena la explicación de O'Donnell de que el sustento de los nuevos autoritarismos de los años 70 y 80 estaba en la alianza entre los militares, la derecha tradicional y la tecnocracia neoliberal. Yo efectivamente creo que ahí está el trípode que funcionó en Chile y funcionó en Uruguay, de distintas maneras, con distintos grados de protagonista cada uno de esas tres patas. Ahora bien, yo creo que si nos quedamos en las élites y solo pensamos en qué tan leales o desleales a la LINS fueron esas élites, no podemos construir una explicación completa de los quiebres democráticos, ni en Uruguay ni en Chile.
Porque si esas élites no hubieran encontrado en sus sociedades amplias bases de apoyo a la salida autoritaria primero y al régimen luego, quizás los golpes no se hubieran producido en el momento que se produjeron, o quizás si se hubieran producido no hubieran sido sucedidos por dictaduras tan largas. ¿Por qué duraron tanto esas dictaduras? Porque esos regímenes no se basaban únicamente en ese trípode de las élites militares, tecnocráticas y de la derecha civil. Se basaban además en que en esas sociedades efectivamente había sectores muy amplios, espantados por la crisis anterior, tanto en Chile como en Uruguay, por la situación de caos y de dificultades económicas, que vieron en esos regímenes la solución a sus problemas, o por lo menos creyeron en esa promesa. Y ahora que veo a Ignacio Sosnávar parado acá, sentado, perdón, adelante mío, no puedo evitar recordar para el caso uruguayo que él publicó en un libro del año 2019 una encuesta de Gallup de mayo del 73, que ha sido muy cuestionada, bueno, está, pero vamos a darle cierto crédito a esa encuesta de Gallup. Vamos a darle cierto crédito de representatividad del Estado de la opinión pública. Y ahí estaba muy claro que había un amplio sector de la opinión pública donde los políticos eran vistos como individuos corrompidos, incapaces de resolver los problemas de la gente, mientras que los militares eran vistos como honestos, como un sector de la sociedad que era honesto y era creíble. Entonces, aquí está la cuestión. En la convergencia entre esa élite autoritaria, ese trípode autoritario de las élites, y una amplia base de apoyo social que vio con expectativa esa salida y las dictaduras subsiguientes. Y esto yo creo que tiene mucha actualidad, y cierro acá, porque cuando la gente descree de la capacidad de los políticos de resolver sus problemas, cuando la gente descree de la honestidad de los políticos, cuando la gente empieza a ver a los políticos como bribones que solo quieren beneficiarse de su situación para enriquecerse personalmente y no se preocupan por resolver los problemas de la gente, entonces la gente no tiene razones y nosotros no tenemos por qué creer que la gente debe tener razones para creer que la democracia es el mejor sistema para resolver sus problemas. Y yo creo que buena parte de esto es lo que pasó en el 73 en Chile y Uruguay. Y es un problema que estamos teniendo en América Latina hoy, donde no en Uruguay, pero sí en Chile, hay una fuerte desconexión de los partidos con la sociedad y hay una fuerte descreencia de los ciudadanos en cuanto a la capacidad de la élite política que esos partidos representan de representarla en el Estado y resolver sus problemas. Y yo creo que este es un serio riesgo para las perspectivas democráticas en Chile y en otros países de América Latina. Bueno, aquí me quedo. Muchas gracias. Finalmente los bloques terminaron en equilibrio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jaime, por la última intervención. Y abrimos algunos minutos hasta que nos cierren el local. Seguramente hay mucha gente acá que ha estudiado parte de estos procesos, parte de los quiebres, parte de las salidas. Y bueno, levanten la manito y lo único que le voy a pedir es que sean lo más breve que puedan. ¿Alguien? No empujen, por favor, hay lugar. No, porque ellos me dijeron que querían escucharlos, pero bueno, está. Bueno. Ahora se van a hacer los tímidos, por favor. Somos pocos y nos conocemos. ¿Sí? Para que creo que te van a... Hola, Raúl Núñez, Universidad de la República, Departamento de Rivera. Con respecto a la transición pactada de la que estaban hablando, que se dio en Chile y la relacionaban con la española, así fue la uruguaya, ¿verdad? Surgió de un pacto, de un acuerdo. Y una vez en democracia, tuvimos una ley que fue aprobada
que otorgaba amnistía. Me parece que está todo relacionado, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con esto del pacto, no pacto. Perdón. Sí, sí, ok. No te vuelvas a olvidar. No te olvides. Bueno. Uruguay tuvo salida pactada. Sí, mira, voy a decir algo de la... En Uruguay hubo un pacto. El pacto del... ¿No? En Uruguay hubo un pacto, ¿cierto? El pacto del Club Naval. Y nada de eso hubo en Chile, nunca. Entonces, la discusión en el caso de Uruguay creo que es, bueno, cuánto cubrió ese pacto, cuán efectivo fue y cuán participativo fue. O sea, es un pacto que incluyó a quienes y quienes estaban fuera. Todo eso es determinante, ¿no es cierto?, a la hora de hablar de pactos en la transición. Y hay varios problemas con el pacto del Club Naval en Uruguay. Pero si hubo problema con el pacto en Uruguay, imagínate en Chile, donde no hubo ninguno. Y esto se relaciona entonces con lo que me pregunta, que es lo que me había acordado, y luego me olvidé, ¿no? Que es lo que iba a decir, ¿a dónde iba con esta cuestión de la transición pactada que no fue? Iba a decir que, bueno, ese problema nos lleva al tema de que, bueno, entonces, ¿cómo fue la transición chilena? Porque si uno recurre a las tipologías de transición que se hicieron al momento por los transitólogos, y que era la transición por colapso, la transición por transacción, que tenía que ver con cuánto grado de acuerdo, quiénes eran, qué poder tenían los que entraban y los que salían, en fin, todo eso. Bueno, en Chile, si no hay pacto, si solamente hay unas conversaciones entre el ministro del Interior de Pinochet y sectores de la oposición, o sea, no sectores, unos individuos de la oposición, en que el ministro del Interior le lleva el recado a Pinochet, mire, quieren esto, quieren esto, quieren esto. Y Pinochet lo dice, estoy citando textual al ministro. Y el ministro responde, Pinochet responde, esto no, esto no, esto no. Bueno, esto quizá, esto no, esto no. Esa fue la magnitud del pequeño pacto del que se habla para la reforma de la Constitución que se hizo en el 89. Una mini reforma para posibilitar la transición. Eso en Chile no hubo pacto, en Uruguay hubo pacto, pero un pacto complicado, restringido, acotado. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Que si no hubo ese pacto, entonces, ¿cómo es la transición en Chile? Yo creo que se me ocurrió un término, porque ninguno de nosotros sirve, no fue por colapso, no fue por transacción, no fue por esto y por lo otro. Creo que fue una transición por libreto. Un nuevo término, por favor, que va a recorrer. ¿Y por qué transición por libreto? Porque realmente es el libreto del articulado transitorio de la Constitución. La oposición, estando en la oposición, dice, ok, aceptamos la Constitución. No tenía ninguna orden. Y el gobierno dice, maravilloso, entonces lo hacemos con la Constitución. Y eso es lo que conduce a los distintos actores hacia la transición. Sin ni siquiera sentarse 2 minutos, ni siquiera el pacto del Club Naval. Concuerdo completamente con tu interpretación de la situación. Es más, esa transición no pactada, la aceptación de la autoridad de Pinochet y de tratar de instrumentar la Constitución para llevar a un gobierno civil, fue precisamente eso, fue llevar a un gobierno civil sin cambiar en un ápice cualquiera de las condiciones que, y perdóneme, pero voy a seguir insistiendo en el tema,
siguiendo protegiendo la propiedad en sí misma. O sea, mucho de la Constitución está en función a proteger a la propiedad. Y muchas de sus cláusulas están en función a eso. Y parte de eso también es tener un instrumento que no permite o que desincentiva extremadamente la acción colectiva. Y con esto lo que nos quedamos es una democracia en la cual la concertación después intenta paulatinamente hacer algunos cambios pequeños y hace algunas reformas, pero en lo que no puede entrar a hacer absolutamente nada tiene que ver con la acción colectiva de gente que trabaja, de la relación de acción colectiva a partidos políticos, porque los partidos políticos ya no están interesados y son partidos electorales ahora, y además de una ley de trabajo que no permite, y un modelo económico que por todo su crecimiento, el repartimiento de ello es desigual, que no permite que la gente realmente que trabaja, que muchos de ellos realmente puedan disfrutar de las bondades del mercado que les estaba dando Chile. Y ese fue el reclamo del 2011 y ese fue el reclamo del 2019. Esa constitución y el sistema de dominación que ensagra y que protege, ese es en gran parte, digamos, la problemática que llevó a este impasse en la democracia que tenemos ahora. Así que sí, los políticos tienen que hacer sus cálculos y tienen que hacer sus cosas y todo lo demás, pero lo hicieron en un contexto en el cual tenían todas las manos atadas. Yo, por ejemplo, llamo, y fue súper impopular en aquel entonces, llamé la transición a la democracia en 1990 la victoria del conservadurismo. Porque la entendí así. Así que sí, clase importa. Y más que contextualmente, porque esa clase articula los mecanismos a través de la cual la oposición hace lo que hace. O no puede hacer lo que quisiera hacer en el caso de Boric. Sabe cómo desarmar. Bien, eso nomás. Bueno, así telegráficamente, la pregunta creo que es media retórica y yo, digamos, efectivamente la ley de la caducidad de la pretensión punitiva al Estado para los colegas que no son de Uruguay que nos acompañan, la ley de amnistía o impunidad uruguaya que garantizó la impunidad a los militares y policías acusados de cometer crímenes durante la dictadura, es parte de ese proceso de transición. Otra cosa es decir que sea el resultado directo, que creo que era lo que se insinuaba en tu pregunta, del acuerdo del Club Naval de agosto del 84. Lo cierto es que ese tema no estuvo en la negociación. Algunos actores dicen que los militares dijeron que se daba por hecho, que no era necesario hablarlo. Otros dijeron que sobrevolaba sobre la mesa, etcétera. Pero no hubo un acuerdo. Y justamente como no hubo un acuerdo, después tuvieron que aprobar una ley. Porque, bueno, la justicia empezó a operar, como tiene que suceder en cualquier sistema democrático. La justicia recibió denuncias, empezó a citar a los acusados de cometer crímenes. Y ahí fue cuando, bueno, 2 de los 3 partidos mayores del sistema político uruguayo, sus fracciones mayoritarias por lo menos, decidieron que para evitar un eventual retroceso democrático provocado por la resistencia de los militares a comparecer ante la justicia, más valía la pena pagar el precio de cortarle la mano a la justicia, al menos para ese sector de los ciudadanos. Punto, digamos. Después todo lo demás es especulación sobre si es el resultado directo o no. Lo cierto es que hubo que aprobar esa ley porque ese tema no se pudo negociar, no se acordó, no es que no se pudo, no estuvo en la agenda de las conversaciones. Los acuerdos, a veces nos olvidamos, los acuerdos del Club Naval tenían un cometido específico, era negociar las condiciones en las cuales se iban a hacer las elecciones 3 meses después, noviembre del 84. Y sobre eso fue que versó la negociación y sobre eso fue que se negoció, básicamente.
Y ahí fue que el Partido Nacional no aceptó. Porque el Partido Nacional dijo, elecciones así, yo no las acepto. Elecciones así que eran elecciones con candidatos prohibidos, con sectores de partidos prohibidos. En cambio, el Frente Amplio, que quería volver a la vida legal después de 13 años de ilegalidad, estuvo de acuerdo en dar ese paso. Y por supuesto que el Partido Colorado era el más interesado en firmar esos acuerdos. Bueno, no sé si respondo tu pregunta, pero es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias.